Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a un programa más, un episodio más de Sinvergüenzas. Hoy ya nuevo año con un primer invitado, nos hemos demorado un poquito porque estamos haciendo algunas adecuaciones, tenemos producción nueva y bueno, poco a poco en el programa les vamos a ir comentando qué nomás hay aquí en Sinvergüenzas, gracias a Origen, Periodismo con Raíz, es el medio donde nosotros somos transmitidos, de igual manera Epicentro Informativo y a Crochetividad by Salomé Flores, quienes son nuestros auspiciantes y nos permiten estar cada día con ustedes en este nuevo capítulo. Le voy a saludar primero a la producción, tenemos nuevo compañero, nuevo amigo que nos va a acompañar. Hola Mate, bienvenido y muchas gracias por sumarte a Sinvergüenzas. Muy buenas con todos. Un gusto estar aquí en Sinvergüenzas, un programa que yo miraba desde que estaba conociendo a Viviana. Entonces, algo increíble estar justo en controles el día de hoy. Así que Desde continuemos. chiquito tienes que decir Mate para... De pequeño. decir que lleva años. Increíble. Entonces empezamos. Chévere, mi Mate, muchas gracias. Agradecerte también porque tienes proyectos de periodismo y pues ese también es el lado de aportar entre nosotros y seguir adelante con estas ideas y nuestros sueños. Ahora sí, vamos a conocer al invitado del día de hoy. ¿Qué puedo decir? Yo también lo conocí hace varios años cuando era chiquita, en la academia, mi profe Alejandro, y pues bueno, un comunicador de Ambato, bueno, provincia de Tungurahua, para quienes nos ven, estamos en Ecuador, quienes nos ven en otros países y demás, pero el profe, yo como siempre le digo, igual manera en las aulas, educando, dando su conocimiento, pero también ha ejercido el periodismo afuera, ha estado en medios muy conocidos de aquí de la provincia y también su voz en diferentes comerciales que le hemos escuchado. Así que hoy vamos a conocer un poco más de quién es Alejandro y qué es la comunicación para él, porque el tema del día de hoy es comunicación sin filtro. Mi querido profe Alejo, muchas gracias por aceptar la invitación y sea bienvenido. Mi querida Vivi, y a los Sinvergüenzas y por supuesto a Origen, ¿no? Un cordial saludo. Gracias a ti, mi querida Vivi, por invitarme. Yo complacido, muy contento. Episodio 21 hoy. 20. Y empezando el nuevo año, así que esperamos que este 2026 esté marcado de éxitos y metas cumplidas para ustedes. Así que aquí me tiene a la orden. Muchas gracias, mi querido profe, que así sea. Y pues ojalá que también le tengamos un día en Origen ya, haciendo un programa que lo hemos de hablar próximamente. Mi querido profe, ¿es o no sinvergüenza? Esa es la pregunta de cajón. Sí. Sí, muy bien, una anécdota que usted se acuerde, que diga, chuta, no, aquí sí fui sinvergüenza, porque hablamos de dos lados, el que te dicen que es sinvergüenza y el que dices, no, qué vergüenza, cómo lo hice así. Exacto. Claro, depende del contexto, ¿no? Y usted como comunicadora lo sabe perfectamente. Por ejemplo, cuando yo daba clases en la Universidad Técnica de Mato a mis chicos de radio, por ejemplo, yo les decía que los nervios, o sea, entiéndase que la vergüenza, son normales, porque claro, que todo el mundo cuando se está parando frente a un micrófono o te paras frente a 100, 500, 1000, 7000, 8000 personas, vas a sentir nervios. Eso significa que estás vivo, es una energía que está corriendo por tu cuerpo, pero lo importante es saber canalizar esa energía. Entonces yo les he dicho siempre, no tengan vergüenza de tener nervios o de sentir nervios. Entonces, en ese sentido, todos los días soy sinvergüenza porque cada vez que me paro frente a una cámara, a un micrófono, tengo que dejar las vergüenzas de lado y salir adelante. Muy bien, me parece perfecto. Otra anécdota, pero que usted diga, chuta, qué sinvergüenza que fui. Porque eso ya va de la mano con nuestra profesión en sí también, ¿no? Sí. Porque, como usted dice, nos enfrentamos capaz a públicos o estamos detrás también de una cámara y tenemos una responsabilidad de informar y muchas veces nos equivocamos también, que forma parte, ¿no? Pero eso ya lo vivimos y como que lo exteriorizamos y sabemos. Un respiro, creo yo, y vamos al aire. Pero otra cosa, no sé, ahí en el día a día, diario, personal, que no se diga, chuta, no, sí, qué vergüenza. A ver, una vez me acuerdo cuando empezaba, yo creo que estaba en primer semestre de comunicación social. Nosotros formamos parte de un grupo de jóvenes
eran unas cabinas de producción de elementos radiofónicos para temas sociales y funcionábamos con el Banco Central del Ecuador y un programa llamado Programa Muchacho Trabajador. Ahí funcionaba en la Casa de la Cultura, si mal no recuerdo, en el tercer piso. En el segundo piso estaba la secretaría y generalmente ahí organizaban más eventos artísticos culturales. Me acuerdo que se anunciaba que venía Facundo Cabral. Ya. Y claro, nosotros estábamos empezando y como organizaba la Casa de la Cultura, nosotros decíamos, ojalá que Facundo viniera por aquí, pues, y le entrevistamos. Justo estábamos con una cámara recién comprada y toda la vaina. Y haberlo dicho, y creo que a la hora llega un señor barbón. Ya. Entonces la pinta que ya tú decías es Facundo Cabral. Ya. La voz también gruesa, fuerte, resonante. De hecho, por la voz es que nos llamó la atención, bajamos, le vimos al señor barbón ahí. Y entonces dijimos con mis compañeros, entrevistemos. Es el momento. Juan Francisco creo que fue quien cogió la cámara, Carlos por ahí también me ayudó, yo iba a entrevistarle, entonces yo me acerco y le digo, Facundo Cabral, bienvenido a Ambato, le saluda a tal persona, queremos entrevistarle. Y la secretaria, me acuerdo, una linda señora, solo se rió así, ¿no? Muy, muy delicadamente. Y se para el señor y me dice, no soy Facundo. Soy el manager. No. Entonces tuve que perder la vergüenza. Ya. Y dije, no hay problema, no hay problema. Entonces le entrevisto a usted como manager y cuando venga Facundo le entrevisto. Y me dice, es que él no va a venir acá. Entonces digo, no hay problema. Le entrevistamos a usted, nos cuenta cómo va a ser la gira por Ecuador y me la saqué un poco. Pero claro, fue la foca. Me imagino. Sí, suele pasar la confusión de las personas cuando no les conocemos. Pero bueno, una es que era bien parecido la barba y todo. Sí, entonces ahí nos confundimos. Muy bien, bueno, nos ha contado una pequeña anécdota muy importante de su vida profesional. Mi querido profe, ¿quién es Alejandro? ¿Qué estudió? ¿En dónde estudió? No sé, ¿cómo ha ido su vida? Haga un recuento de ese niño Alejandro, adolescente, joven, Híjoles. Y ya llegando hasta acá, hasta la profesión. ¿Quién es Alejandro? Sabes que no sé si te ha pasado, Vivi, cuando te preguntan eso, uno está acostumbrado a entrevistar y a preguntar a sus entrevistas, pero cuando te preguntan quién es a ti como periodista, chuta, no sé. ¿Qué está pasando? Es una de las preguntas más difíciles de contestar para mí, pero comienzo contándote que yo soy un ambateño, soy una mezcla, porque mi madre, ella... nació en Píllaro, pero toda su vida, gran parte de su juventud, digamos, la pasó entre Quito y Ambato. Su padre de Guayaquil, su madre de Píllaro, mi padre, que en paz descanse, de Riobamba, su mamacita de Riobamba, su padre de Colombia, un ex militar. Entonces, yo soy la primera generación de ambateños. Crecí en la ciudadela en Ngaurco. La verdad es que soy una persona muy introvertida. Y ese fue uno de los motivos por los que decidí cambiarme. Yo primero estudié auditoría en la Universidad Técnica de Ambato, pero dije, no, tengo que vencer mi timidez. Y cuando abrieron la escuela en ese entonces de comunicación social, dije, ahí es. Entonces me lancé. Mis primeros estudios en la escuela, en el pensionado mixto particular Eugenio Espejo, que existe todavía. Luego el Colegio Nacional Bolívar, donde estudié contabilidad y administración. Anecdóticamente fui el mejor egresado. Gané el premio Filomentor Cuesta. Por eso es que cuando ya entro a la universidad, opto por auditoría. Pero con mi hermano, tengo un hermano muy querido, mi hermano mayor Marcelo, con él siempre jugamos a ser DJs desde niños. Conectábamos equipos de sonido, hacíamos como que mandábamos música, contestábamos llamadas y todo, tal cual un DJ. Entonces siempre me llamó la atención esto. Yo siempre fui melómano también. Y claro, cuando abren la carrera de comunicación, no lo pensé dos veces. De hecho, no les pedí autorización a mis papás. Antes era un poco más cercano el tema, entonces me acerqué directamente donde estaban dando la información sobre la carrera, la escuela de comunicación social y me preinscribí. Y ya cuando me preinscribí, fui donde mis papis y les dije, vean. ¿En qué semestre estaba? En esa época era por años, te cuento, y estaba cursando el primer año. Era el pre, creo que eran 3 meses y luego si pasabas ibas al primer año y así eran, me parece que eran 5 años.
Entonces, cuando ya me cambio a comunicación, justo se da esta nueva modalidad de semestres. Entonces me gradué ahí como licenciado en Ciencias de la Comunicación Social. Entré como docente de la universidad gracias a la confianza que depositaron en mí Byron Naranjo, Walter Viteri, Franklin Medina. Y bueno, luego también seguí una maestría, que no es específicamente en comunicación, más bien es en soluciones alternativas de conflictos, mediación, arbitraje, negociación también. Pero estoy justamente planificando, ojalá este año ya pueda darse que estudie yo una maestría en mi área, que es lo duro de la comunicación. ¿Qué era la materia que brindaba en la universidad, mi querido? El montón de materias. Yo empecé... Todólogo. Casi. Fue algo bien anecdótico igual. Yo empecé... Bueno, primero me contrataban para locutar. Entonces yo me di cuenta que las personas que me contrataban me llevaban estudios de una radio, de otra radio, le pagaban a esa radio por la hora estudio y me pagaban a mí por la locución y le pagaban a otra persona por la producción. Entonces yo dije, no, pues para eso mejor yo ofrezco todo. Claro. Entonces me compré por ahí una computadora, unos micrófonos. Yo mismo les dije a mis clientes, miren, yo ya estoy armando un estudio, ya no necesitan contratar a otras personas. Y justo comenzando a andar este estudio, un día caminando por la Montalvo, entre Sucre y Ceballos, me encuentro con el maestro y amigo, doctor Byron Naranjo. Y me dice, oye Alejito, ¿qué andas haciendo? Le digo, sabes que tengo un estudio, estoy trabajando en Radio Hola y todo. Me dice, ¿sabes qué? El profesor de radio, un gran maestro que tuve, Sammy de la Torre, lamentablemente falleció. Dice, ¿sabes que él ya no está? Estamos buscando un profesor de radio, ¿quieres? Y yo nunca pensé ser profesor, pero la confianza que me dieron las palabras de Byron, dije, hecho, ¿qué tengo que hacer? Me dijo, ahorita está en tal radio el doctor Walter Viteri, habla con él. Y así empezó mi carrera en la docencia universitaria. Muy bien, qué importante. Pero, ¿qué tal para las matemáticas? ¿Qué tal para la contabilidad? ¿Cómo va? Sabes que en auditoría me mostré que sí me gustaba. Sí. Claro, ahí era duro el tema matemáticas, de estadística, la misma contabilidad. Entonces, sí, pero siempre me gustó más lo social. Porque de ahí puedo mencionar que también me identifico porque yo también seguí en el colegio Contabilidad y Auditoría. Ah, qué coincidencia. Pero ya en la universidad yo dije, no, o sea, no va conmigo esto de... creo que tuve más conflicto en el tema de los impuestos y el cálculo y esas cosas del SRI y dije, no quiero saberlo. Entonces, no iba a entrar en un principio a comunicación porque creo que no tuve el puntaje o algo pasó. Ya. Y yo seguí administración de empresas en la... se me va. En el Instituto Hispanoamérica, en el superior. El superior, claro. Cuando había, porque ahora creo que no, o solo está en un colegio, me parece. Y por ahí la ayuda igualmente, no, que quiere seguir es que comunicación, pero bueno, ahí hubo algunas palancas, como saben decir, y puedo entrar a comunicación. Qué chévere, pero por ejemplo, yo te digo, yo no me atrevería a dar clases de contabilidad y matemáticas. Claro. Entonces, de pronto, para terminar de responder tu pregunta, yo he dado radio, producción de radio, laboratorio de radio, géneros periodísticos, redacción periodística, antropología de la comunicación. En la Católica di diseño, edición de audio y video, investigación, o sea, un montón de materias. Pero si tú me preguntas con cuáles me identifico más y cuáles son mis fuertes, definitivamente la radio, todo lo que sea producción, locución y obviamente el periodismo. Muy bien, qué chévere. Entonces me imagino que en este caminar de ya estudiar en la universidad y demás, también se hacían las prácticas. El tema de la voz también, le están escuchando, tienen una voz de locución mismo. Me va a sonrojar. ¿En dónde inicia también el tema de prácticas, capaz, antes ya de lo profesional? Porque eso también es parte de la formación que tenemos, el ir, estar en los espacios y demás. Bueno, mis primeras prácticas no oficiales, lo que te contaba, con mi hermano en la sala de mi casa. Conectábamos 2 equipos y hacíamos la de DJs. Ya posteriormente,
También lo que te comentaba con este programa Muchacho Trabajador del Banco Central, armaron unas cabinas ahí en la Casa de la Cultura donde hacíamos producción. Y bueno, Juan Francisco era la persona que nos grababa y editaba y todo, pero ya comenzamos a locutar, por ejemplo. Entonces ahí tuve mis primeros acercamientos previos a la universidad. Ya en la universidad, bueno, tuve la oportunidad de empezar con mi buen amigo, mi pan hermano Carlos Macías. Él es actualmente, vive en Galápagos, él es el director de comunicación del gobierno de Galápagos y también es corresponsal de Teleamazonas. Entonces, con él logró un puesto en Radio Calidad. Entonces, ahí él tenía un programa los sábados y él me invitaba. Yo le iba, le acompañaba, poníamos música y demás. Pero era de esos que siempre nos dicen los profes, verán, ustedes tienen que ir, cargar los cables, conectar ahí, o ya directo a hacer... Sabes que la vida siempre me ha bendecido y no me ha tocado eso que me parece bien, hacer escuela, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando estuve en Ecoavisa yo veía que alguien para ser camarógrafo primero tenía que ser el asistente del asistente del asistente. Y luego ir subiendo. Me parece que se está perdiendo ya esa escuela, pero en mi caso, mira, fui y le colaboré, le acompañaba, no digamos le colaboré, le acompañaba a Carlitos en su programa, hacíamos locuras, por ejemplo, era un programa de música del recuerdo, me acuerdo. Y una vez le dije, oye, pongamos rock and roll. Y mandamos rock and roll una hora. Vino don Ramiro Vela Gómez y preguntó quién fue. Entonces le explicamos. Dije, no, qué chévere. Me sentí mucho. Me volví a sentir joven como en esas épocas. Entonces yo pensaba ser DJ. Por eso, bueno, ya yo propiamente empecé en Radio Hola, 92.5 con Eduardo Cisneros, que lamentablemente ya no está en este mundo. Hasta que se da, cuando todavía estudiábamos, mi primer acercamiento al periodismo se da con un proyecto de TV Cable Ambato. Entonces, ahí es cuando comienzo a practicar en esto de ser reportero, de entrevistar, de presentar, y me gusta. Y digo, no, esto es lo mío, y nos fuimos de largo. Como te digo, estuve bueno, para Teleamazonas yendo a la práctica era que trabajaba como corresponsal. En Ecoavisa pude hacer las prácticas preprofesionales. Una gran experiencia. Pero de lujo, porque fue como ya otra ciudad, no aquí mismo, capaz en las... ¿Cuál fue la práctica preprofesional en sí? El deber. Ahí en Ecoavisa fue pasar por todos los departamentos. Bueno. Recuerdo, yo empecé bueno, ya no existen esos programas. Era primero uno llamado Pasado y Confeso, que era un programa investigativo y en base a eso recreaban con actores, dramatización, casos de la vida real, temas de violaciones, de drogas, problemas y fenómenos sociales. Luego pasé a Video Show, que ya era un tema más relajado, donde mandaban videoclips, y ahí le conocí a grandes locutoras como Carol Novoa, Solange Viteri, Juan Carlos Polleco. Luego pasé a... Se me va algún otro... era uno, Dejémonos de Vainas, que era un tema de actuación, pero cómico. Y ya el último mes pasó a Televistazo. Entonces ahí es que tuve la oportunidad de hacer algunas cosas interesantes y cosas de la vida. Por ejemplo, le conocí a Javier Álvarez. Él era uno de los periodistas ahí en Ecoavisa en ese entonces. ¿Pero se fue a vivir allá? Claro, me tocó vivir ahí, sí, en Quito. ¿Pero y la U o era parte de eso? Esa es otra anécdota porque hicimos que coincida, porque todo fue por un profesor. Nos mandó a hacer una investigación, dijo, escojan el medio. Y fue una locura con Carlos Macías, donde estábamos, ¿y ahora qué medio? Y ya habían copado mis compañeros todos los medios de Ambato. Entonces fue una locura donde le dije, oye, vamos a Ecoavisa. Y él me dice, sí, vamos. Y cogimos un bus y a Ecoavisa. No sé cómo llegamos, nos recibieron, entonces le explicamos al productor que nos recibió y nos dijo, bienvenidos, hagan un oficio. Y así empiezan. Entonces ahí como que aterrizamos, dijimos, oye, ¿y qué hacemos aquí? Y así empezó, fue un tema bien chévere, pero tratamos de que coincida con vacaciones. Claro. Porque en realidad nos aprobaron para 3 semanas la práctica. Tenemos que cumplir un horario un poco estricto. Y gracias a Dios nos fue bien y luego nos dijeron, quédense una semana más y luego quédense otro mes. Y resulta que ya empezó el semestre. Y nosotros seguíamos en Quito.
Entonces, me acuerdo, hablábamos con todos los profesores, el doctor Julio Saltos, todos los profesores, Walter Piteri, Franklin Medina, Alex Tamayo, y todos nos apoyaron, todos nos dijeron, chicos, quédense, esas oportunidades hay que aprovechar. Claro. En todo caso, estemos en contacto y les mandamos trabajos hasta que ustedes vengan, que no sea mucho, y ya. Y luego cuando ya estén aquí presencialmente tienen que igualarse. Dijimos, perfecto. Y solo había una profesora de nombre Rebeca que era la única que no nos puso peros. Ella fue la que no nos dijo, no hay problema, tranquilos, no necesitan hablar, váyanse a Quito, sigan allá. Y resulta que anecdóticamente todos los profesores nos ayudaron, nos mandaron trabajos y todo, y más bien Rebeca nos hizo arrastrar. Nos dejó en sopletar. No. Sí, entonces volvimos más o menos, perdimos un mes del primer semestre y a full, ¿no? Claro. Hasta la madrugada nos quedamos haciendo videos, productos, ensayos, tanta cosa. Y ya Rebeca no nos recibió nunca más. No nos tocó, pero valió la pena. Claro, es que son esas experiencias como dicen que hay que aprovecharlas. Sí, pero bueno, suele pasar. Yo también, estamos igual, ¿sí? Profe, yo también arrastré una materia con quien menos se piensa y el último semestre. ¿Ya? Para terminar, pues y me tocó la última, si nunca me había quedado ni nada y... Siempre hay una primera vez. Siempre hay una profesora, ¿no? Pero sí. Bueno, suele. Pues. ¿Y qué tiempo fue docente? 15 años de mi vida. Ah, sí, full. Sí, 15 años. De los 15, el 90% de la Universidad Técnica de Ambato. Estuve unos 2 años en la Católica también, en Edupraxis, en la Universidad de Bolívar. Pero sobre todo en la Universidad Técnica de Ambato. ¿Y por qué dejó de ser? Ya no es ahorita, no, ¿verdad? Me jales la lengua, Vivi. Bueno, básicamente se maneja ahí el famoso contrato ocasional, donde cada que se acaba el semestre era una especie de suplicio para nosotros, porque no sabíamos si te iban a renovar el contrato. Felizmente, como te digo, el 90% de las veces me renovaron. Luego la politiquería, ¿no? Llegó un momento de elecciones donde, pensando yo que estaba en un espacio democrático, siendo la universidad una entidad de educación superior, se iban a respetar las tendencias y no me metí de lleno, pero me parecía mucho más interesante la tesis del el candidato nuevo, digamos, ¿no? De quien quería mantenerse en el rectorado. Entonces, de algún modo, en mis redes... tú ya lo sabes. Entonces, no lo hice explícitamente, pero en mis redes de vez en cuando reposteaba alguna situación del otro candidato. Por ahí le entrevisté. Bueno, les entrevisté, de hecho, a los dos. Tú sabes, yo no soy de los entrevistadores polémicos. Cuando tengo que preguntar algo, lo hago directamente, pero tampoco soy de los polémicos y que se pelean y todo. Creo que a los dos candidatos les di el mismo espacio, les pregunté lo que tenía que preguntar. Pero sí, yo le apoyaba un poco más al nuevo. Resulta que en agradecimiento me dijeron, muchas gracias. No va más. No diga. Sí. Ahí suele Pero pasar. claro, de esto te estoy hablando hace 8 años, más o menos, 7, 8 años. Yeah. No es algo reciente. De hecho, está entre mis metas volver. La verdad, extraño mucho dar clases. Tú sabes, me encantaba. Y es un tema donde te obliga a actualizarte constantemente. Claro. Y sí, me he propuesto entre mis metas volver a las aulas como docente. Qué bueno, pero también sabemos que mientras estaba dando clases también tenía sus espacios. Sí. ¿Cuáles eran esos espacios? ¿Cómo combinaba ese tiempo, como lo menciona? Porque también entiendo que hacen currícula, tienen que estar calificando, no sé, muchas cosas, pero también había esa otra parte. Bueno, hay que recordar que antes las horas clase eran de 45 minutos. Ya. Luego es que las suben a 60 minutos. Y a 2 horas también. Claro, también. Luego también, antes el docente daba clases. Bueno, obviamente para eso tenías que planificar tus clases y todo, pero con estos cambios, con la nueva ley, bueno, ya ni tan nueva ley de educación superior, tú sabes, ya nos daban nuevas responsabilidades, pero esto fue desde el segundo mandato, me parece, o tercero de Correa. Antes no era así, tú ibas y dabas clases, a eso ibas, te pagaban por dar clases. Entonces, por decirte, yo entraba a las 7 de la mañana a la universidad, y daba dos clases, o sea, 2 horas de 45 minutos, es decir, salía 8:30, me daba el tiempo exacto para entrar a Unimax a las 9 de la mañana, cumplía ahí mi horario y salía tipo
luego del noticiero salía a la 1 de la tarde, iba, daba 2 horas, porque eran solo 6 horas diarias que tenía. Iba 2 horas más al mediodía, volvía a Unimax, salía de Unimax y volvía a dar clases hasta las 10 de la noche. Y mi estudio de grabación, felizmente, lo tengo en mi casa. Entonces ahí yo me manejaba con mis propios horarios. Felizmente también la tecnología ayuda mucho. Desde ese entonces ya no era tan necesario que siempre el cliente esté ahí, sino que bastaba con que te conectes por internet, le enviabas el demo de algún audio que me contrataban, un video, un libreto y me decían, ok, o cámbiale esto. Entonces, sí, había tiempo para todo. Que es bien, o sea, la distribución también, ¿no? Sí. No tengo tanta la voz, pero también me gusta la locución bastante. Tienes bonita voz, Vivi. Por ahí. Canto bien, dice. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. ¿Cómo nace esta también iniciativa ya del trabajo en Unimax, que es uno de los medios de televisión que creo que se sigue manteniendo? Tuvo unas dificultades últimamente, más en lo económico, por lo que sé, pero creo que retomaron. ¿Cómo se involucra usted en Unimax? Unimax. Nuevamente entré mi amigo y maestro Byron Naranjo. Sí, porque me meditan también Sí, tema. él es mi amigo, mi hermano y uno de mis mentores. Fue igual. Resulta que cuando abren Unimax, yo justo llegaba de Coavisa. Entonces llaman a castings y me presento. Y nunca entendí por qué nunca me llamaron. No digo que sea la panacea, pero tenía muchos motivos por los que me iban a llamar. Claro. Y de hecho gente de ahí me decía. Sin embargo, bueno, nunca supe por qué no me llamaron, pero me decían, tu carpeta está ahí, tu carpeta está ahí, tu carpeta está ahí. Años después venden Unimax, lo adquiere un consorcio, una empresa llamada Fundación Ecuatoriana de Desarrollo, liderada por el doctor César Alarcón Costa. Y eso es lo que me comprueba que siempre mi carpeta estuvo ahí y primera, porque cuando se hacen cargo los nuevos dueños, dicen, bueno, tal persona se va, bueno, escogen quiénes se van y quiénes se quedan, y dicen, bueno, ¿cómo llenamos estos espacios? Carpetas, aquí están. Primera, Alejandro Martínez y me llama. Entonces, ¿quién me llama? Es el administrador en ese momento. Para eso el administrador, y Byron en ese momento presentaba, me parece que era en el mediodía y en la noche. Entonces le preguntan, ¿usted le conoce a este señor? Y Byron da los mejores oficios de mí. Me llama el administrador, no llegamos a un acuerdo económico y dije, ya, pues sí, no tenía que darse, no. Sin embargo, unos días después me llama Byron y me dice, Alejandro, ¿qué pasó que no has venido? Le cuento y me dice, no, tranquilo, yo me encargo, tú empiezas mañana. Entonces así empecé al mediodía, era un noticiero de media hora, luego le subieron a 1 hora y luego ya me pasaron al estelar. Y en estos inicios que, bueno, estamos en desorden por ahí, así, asado, pero bueno. El caos es el orden dentro del desorden. El orden de los factores no altera el producto. Pero también sé que también estaba entrevistando, o sea, ¿cómo es también? ¿Eso debió ser un inicio o fue ya estando en Unimax? Entrevistando en set. No, o no sé si en la calle también hubo eso. Ajá. A ver, para Unimax, no, realmente muy pocas veces, cuando era sumamente necesario. Yo allá entré como presentador, entrevistador, pero en set. Luego fui director de noticias. Donde sí fui reportero fue en Ambavisión. Te acordarás, un canal que lamentablemente ya no existe. Ahí sí fue que di mis primeros pasos. Fui presentador, entrevistador y reportero. Antes. Primero en televisión, primero el orden fue TV Cable, que te contaba, cuando éramos estudiantes, gracias al apoyo del doctor Aquilino Ábalos, que era gerente en esa época. Luego pasamos a Ambavisión, de ahí a Unimax, de ahí a Teleamazonas. Luego regreso a la docencia. Luego tienen la gentileza de llamarme nuevamente a Unimax y hoy estoy en Rooms TV. ¿Cómo es entonces el paso para Teleamazonas? El paso para Teleamazonas, nunca supe bien. Pasa que quien todavía es director de noticias de 24 horas, Milton Pérez, me llamó un día. Entonces yo era docente justo en la universidad y cosas de la vida justo, como el doctor Alex Tamayo, que estoy seguro fue tu profe, mi profe también fue. Alguna vez conversamos y dijimos, oye, sería chévere ser corresponsales.
Y Alex me dice, ¿sabes que yo envié un demo a Teleamazonas? Yo tengo ahí. Y tú sabes, porque él siempre hace giras con los estudiantes. Claro. Entonces él tiene muchos contactos y muy buenos, ¿no? Entonces me Ujú. dijo, yo tengo ahí la probabilidad, envié un demo para ser corresponsal. Y si es que me sale, cuento contigo. Dije, dale, encantado. Y las cosas se dan al revés. No le llaman a mi querido amigo y pana Alex. Me llaman a mí, me llama Ya. Milton, me dice, Alejandro Martínez, le digo, sí. Me dice, te saluda Milton Pérez. Entonces yo como que incrédulo, ¿no? Le digo, sí. Me dice, Milton Pérez de 24 horas. Le digo, sí. Estaba como, no asimilaba. Ya, Y me dice, bueno, te voy al grano. Necesitamos un corresponsal en Tungurahua. ¿Quieres o no? ya. Entonces ahí me di cuenta. Le digo, claro, encantado, con mucho gusto. Me decía, envíame unos demos ahorita. Y si es que te probamos, ya la próxima semana arrancamos. Ujú. Lo que te vamos a pagar es tanto, ¿te parece? Sí, ya listo, luego acordamos el resto. Mandé el demo y no me aprobaron, gracias a Dios. Entonces, ahí fue reciprocidad, ¿no? Y Ujú. obviamente tú sabes, un gran profesional, Alex. Entonces le llamé, digo, Alex, ¿cómo le explico? Y le digo, hermano, ¿te acuerdas lo que hablábamos de Teleamazonas? Sí, sí, pero no me han llamado. Digo, tranquilo que ya me llamaron. Y me Mm, dice, te llamaron a ti. Digo, sí. Y le digo, entonces vos eres mi camarógrafo y productor. Y claro. ya ahí comenzamos con él. Y nos fue bastante bien. Lamentablemente, fueron momentos difíciles los que vivieron varios medios, entre ellos Teleamazonas. No quiero caer en sesgos políticos, pero sabemos que hubo un momento político donde Teleamazonas recibía multas, le sacaron del aire, le Ujú. cambiaron el número del canal. Y justo fue en ese momento cuando yo era corresponsal, Mm, sí les ajustó un poquito digamos, los presupuestos. Se tomaba un poco de más tiempo de lo debido en pagarnos, y entonces uno a veces vive al día en el periodismo, claro. así que con mucho dolor llegó un momento en que les dije muchas gracias, y iba a volver justo a la docencia que me daba más estabilidad, y porque en un momento hice un paréntesis ahí, pero uno tiene, ya cuando tiene ¿Qué familia tiempo tiene que duró? priorizar. 8 meses, 8 meses. 8 meses. ¿Y en realidad tendría que encontrar un equipo que le ayude o era solo el presentador? O Yo sea, el era reportero la cara y el y cuerpo. el entrevistador, y el cuerpo y el entrevistador. Ya. De ley necesitaba un equipo. Pero eso también cubría Teleamazonas. O, No, mm, yo le pagaba a mi camarógrafo y productor, mm, porque claro, ese es el paquete completo que tú ofreces, ¿no? ujú. Entonces, cuando hablamos con ellos, me dijeron, mira, te pagamos tanto por nota, pero tú te encargas de todo. Ay, 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 Entonces, ay, ay, ay. como era un canal nacional, tenía que ver al mejor, pues, Ujú, y claro. obviamente Alex, con su conocimiento, expertise y equipos, y nos fue bastante bien, ¿para qué? Mm, Sí. se equivocaba. Bueno, era pregrabado, así que no había problema. Ah, Si me ya, equivocaba, grabemos de nuevo. volvíamos a hacer. Sí, Bueno, pues bueno, esa es una muy linda experiencia, la verdad, porque entiendo que también salir a nivel nacional y tener sí. esa corresponsabilidad en estos otros espacios. ¿Por qué no Ecuavisa? Esa otra relación que tenía como también capaz de involucrarse más allá. Muy buena pregunta. A ver, cuando hice pasantías en Ecuavisa, la coordinadora general, cuando fuimos a pedir el respectivo Ujú, certificado, tuvo la gentileza de decirnos que estaban muy contentos y que nos dijo, chicos, gradúense y vengan, acá tienen trabajo. ujú. Entonces, yo sí creo que los tiempos de Dios son perfectos. Cuando nos graduamos, enseguida se nos abrieron puertas. Yo la verdad no me sentía Aquí todavía en preparado Ambat. para Ecuavisa. Ya. Entonces yo dije, voy a hacer un poquito de experiencia para poder ir a Ecuavisa y dar todo de mí, ¿no? Lo Ujú. mejor. Sin embargo, como te decía, luego se abre la posibilidad de ser docente universitario. Tenía un sueldo bastante bueno, mucha estabilidad, fuera del tema de los contratos ocasionales que te decía, pero sí logré una estabilidad. Y bueno, para no entrar en detalles, haciendo un cálculo entre el sueldo de Covisa, gastos de hospedaje, de movilización, de alimentación y todo aquello, yo tranquilamente aquí ganaba el doble. Mm, Entonces ahí sí fue un cálculo de costo-beneficio.
No sé si fue bueno, Pero tal la vez hoy estuviera experiencia, a nivel claro. nacional, pero Ya en la BBC, fuera ¿cómo es? hermoso. ¿Sí o no? Yo digo es que esas son esas oportunidades. Sí, sí, sí. Chamangas, no podemos regresar el tiempo. Sino que uno también va ahora pensando en el Pero bueno, dinero, se ¿no? quedó en nuestro Ambato también, Sí, creo y yo. lo que yo siempre digo es, aquí en Ambato hay mucho por hacer. Ujú. Y es mi ciudad, aquí me muevo, aquí la gente me conoce, gracias a Dios. Y claro, en ese momento, como te digo, muchachito todavía primó el dinero más que la proyección, digamos. Pero bueno, no es el cuerpo, no es la imagen, es la voz. ¿Cuántas veces usted a través de su voz ha hecho, no sé, spot, jingles, ha sido Híjole. voces oficial de varios eventos, capaz? No sé cuántas veces, en un número. He perdido la cuenta. La verdad. Muchísimas. Muchísimo. Y tú sabes, tengo un estudio de grabación, es un Ujú. home studio. Entonces te puedo decir que he hecho producciones para... O sea, en sí, bueno, en un principio digamos que otras personas grababan, lo producían y salía, Ajá. pero ¿desde qué tiempo lo hace usted mismo? O sea, se graba, lo edita y listo, Híjoles, el de eso producto. justo cuando te comentaba, híjoles, debe ser, si mi hijo Mateo tiene hoy 31 años, uy, ya como 24 años. Sí, Full. claro, eso te comentaba. Entonces era una cosa porque me decían, mira, te espero en el estudio de tal radio. Entonces yo hablaba 30 segundos y me pagaban. Ya. Entonces yo ya me hacía amigo de mis clientes, les decía, oye, ¿cuánto le pagas al productor? Ujú. Me decía, tanto, y era más que a mí. ¿Y Claro. cuánto pagas por la hora de estudio? Tanto, y era más que a mí. Ujú. Y entonces ahí yo dije, mejor yo les ofrezco todo el Todo, servicio, los todo. 3 servicios y gano más. Claro. Así es que empecé en el tema de la producción. Ya. ¿Para quién ha sido vos? Cuéntenos. De lo que más orgullo me ha dado es para la fiesta de la fruta De y la de las flores. fruta. O sea, es lo que más orgullo. Fui 6 años seguidos. Si no productor, locutor o las dos cosas. Justo 6 años seguidos, donde hicimos muchas cosas buenas. Trabajé con un grande que ya no está con nosotros, como el arquitecto Ramón Morales, con un gran diseñador creativo como Marcelo Freire, con directores de talante como Marco Calero, mi querido Polo, se me ve el apellido, Polo Guerrero, Neida Vázquez, es lo que más orgullo. Pero bueno, también he grabado para Argentina, para marcas como Katsuda, como Renault. Como te decía, o sea, yo he grabado desde para la tienda del barrio hasta concesionarias internacionales. El más que sea, sí, a nivel nacional o internacional. Katsuda. Katsuda. Katsuda y Renault. Renault. ¿Y cómo llega ahí? Yo me imagino que también es no sé, ¿cómo sería el demo? Enviarlo, por ahí se los Oye, comparten. Dios me bendice de tal manera que pocas veces he tenido yo que enviar demos. Ujú. Y por eso a veces me dicen, oye, tú eres muy facilista, me hablan. Será. Porque, por ejemplo, de Katsuda fue por una productora cuyo director creativo vive acá en Ambato. Entonces él se mueve entre Ecuador y Argentina, Juan Carlos. Entonces yo en esa época tenía mi estudio en Los Sauces. Entonces él me visitó ahí y me dijo, quiero grabar con usted, pero si es que aceptan en Argentina, le pagamos. Y si no, no. Entonces tomé el riesgo, grabamos, nos fue bien. Ujú. Entonces eso sonó en Argentina. Y usted mismo escribe. Depende del cliente. Mm, Por decirte, para el comité permanente, Ujú. cuando Marcelo Freire y Ramón Morales eran los creativos, ellos eran los que hacían todo. Los libretos para los eventos, todo lo que tenía que ver con los libretos para los spots, los jingles. Pero también hay clientes que te dicen, mire, yo le doy la información básica y usted me arma. Entonces una vez que uno hacía el copy, se les presentaba y si te daban luz verde, entrabas a grabar. Entonces ya, depende de cada cliente. Bueno, pero también lo hace. Sí. O sea, también está ahí en la creación Sí. del contenido. Claro, hay que desenvolverse en todo aquí. Bueno, tengo muchas preguntas, no sé cuánto tiempo vamos, pero vamos por ahí. ¿Cómo es el tema también, mi querido
Alejandro, el presentar un evento. También es esa otra faceta, ¿no? Hablamos de la tele, de la voz, pero ya estar también en un escenario presentando un evento, capaz un Reina de Ambato, o qué otros tipos también de evento como maestros de ceremonia. Ahí es donde entra lo de sinvergüenza. Ahí. Sí. Sí, bueno, gracias a Dios he presentado, he sido maestro de ceremonias 3 veces en Reina de Ambato. Uh-huh. Para mí uno de los retos más grandes, Vivi, tú que estás en esto de la comunicación, estoy seguro, te habrás dado cuenta, el público de Ambato es uno de los más duros, más fuertes, más selectivos, más críticos, en el buen sentido de la palabra. Yo he trabajado en Quito, en la provincia de Bolívar, en Azuay, y donde más presión he sentido es aquí en Ambato. Uh-huh. Entonces ahí es donde entra eso que te decía de dejar la vergüenza de lado, los nervios, saber canalizarlos, enfrentarte a un monstruo de 7.000, 8.000 personas, unos a favor de una candidata, otros a otra. Porque como nos saben decir algunas veces, uno no es profeta en su propia tierra y aparte de eso es el que las personas nos conocen, saben y capaz no se valora en realidad el potencial que tienes como persona y en otras partes mejor qué chévere lo que haces, cómo lo haces así. Creo que en la tierra de uno no hay eso. En realidad no me ha pasado. Y no, o sea, creo que por eso es capaz lo que se siente de la crítica o del público que menciona sobre Ambato. No, más bien lo que yo me refería es a que es un público que tienes que saber manejar, que no puedes descuidarlo, que sabes que no puedes equivocarte, que tienes que dar lo mejor de ti. Gracias a Dios, las 3 veces he recibido muy buenas críticas. Me parece que la última, hubo un comentario un poco traído de los cabellos de algún editorialista de algún diario digital, que claro, él opinó sin saber de qué estaba hablando, ¿no? Fue la única vez donde él decía que los presentadores eh, no sé cómo, no sé, en un momento se gritaban, alguna cosa por el estilo, Uh-huh. pero fue una falla del audio. Entonces los señores que manejaron el sonido, digamos, no nos daban, nos daban un retorno muy alto a nosotros. Entonces también había que conversar con mi compañera, la copresentadora. Desde un momento tuve que sacarme el audífono y él interpretó como que le grité o que discutimos. Entonces cuando alguna vez tuve la oportunidad de entrevistarle en radio a él, le dije, mira, tú te equivocaste. No fue así. Sería bueno que seas responsable con lo que dices y primero investigues antes de opinar por opinar. La única vez. De ahí, como te digo, 3 veces ya lo he hecho, me ha ido bien, gracias a Dios. Pero sí he sentido una presión. Anecdóticamente también, te cuento que la primera vez que presenté, amanecí sin voz ese día. Yeah. Fue por el estrés, los nervios. Claro. Entonces yo toda la noche pensando, ¿no? Y claro, tú ves a grandes, yo considero que quienes estuvieron antes que mí, muchos de ellos grandes personajes de quienes aprendí yo mucho, como el propio Eduardo Cisneros, el propio Ramón Morales, que si yo he hecho 3 veces Reina de Ambato, le habré hecho unas 15, no sé. A veces cometían errores. Tal vez no ellos, sino tal vez el jurado o tal vez la persona que les pasaba el resultado. Recordarás tú, ha sucedido que a veces dan el nombre de una ganadora y resulta que no es. Y se ha armado un barullo. Entonces, ese es uno de mis mayores terrores. Entonces, supongo que pensando en todo eso, el siguiente día amanecí sin voz. Traté de cuidarme todo el día, me hacía gargaritas por ahí de manzanilla, toda la vaina. Entonces llegué. Pero mira, qué lindo porque ¿sabes quiénes me ayudaron sin saberlo? Los colegas. Porque cuando entré al Coliseo, y era la primera vez de muchos años que Ramón Morales no presentaba, yo llegué y me atrevo a decir que todos los colegas que estaban ahí listos en sus puestos de transmisión me comenzaron a entrevistar y lo hacían en los mejores términos. Al punto que me sentí tan en confianza que sin darme cuenta comencé a sacar la voz. Entonces, cuando di la última entrevista me di cuenta que mi voz estaba bien. Y ahí nos fuimos. Muy bien, qué chévere. ¿Y qué otras cosas ha presentado Alejo?
Igual reinados en Chillanes, en Azuay, como te decía. O sea, más reinados. No, sabes, lo que pasa es que este tipo de eventos es más caro. Mm, Entonces, generalmente cuando tú cobras ya un monto, te llaman a otro lado, te dicen, mire, solo hay esto. ujú. Bueno, aquí he presentado en Ceballos, en Tizaleo, me parece que en Mocha también. Y entonces hay muchas veces que te dicen, mira, no tenemos para pagarles, tenemos para pagarle mucho menos. Entonces, Ujú. prefiero por ese lado no hacerlo. Mm, Pero lo que sí te puedo decir, Vivi, es que soy más formal. O sea, a mí me gusta mucho más presentar una rueda de prensa, una conferencia de prensa, un seminario. De hecho, me contrata mucho una empresa latinoamericana llamada Strike Latam, que organiza seminarios de ciberseguridad, de mm, tarjetas de crédito, temas financieros en Quito, en Guayaquil, en Cuenca y aquí. Entonces, generalmente ellos siempre me llevan con ellos. Es un tema donde manejas unas 300 personas, hay los speakers, tú vas presentando, vas haciendo dinámicas con la gente, es 1 o 2 días más de veces, formal, más serio. más formal. Mm, Pero también cuando me ha tocado presentar conciertos, por ejemplo, he presentado aquí en Ambato Crux en Karnak, mm, la banda que formaba Sergio ujú. Sacoto, he presentado Tercer Mundo, Cacería de Lagartos, y uno tiene que adaptarse a todo. Y justamente yo me di cuenta hace algunos años que ya la gente de 35, 40 años para arriba ya me conoce, Ujú, pero las nuevas generaciones no. ujú, Por eso es que yo decidí volver a la locución comercial. Por eso estoy en Radio Extrema haciendo un morning show ujú. que me da muy buen resultado porque ya estoy interactuando más con las nuevas generaciones. Donde ya es un morning show, es algo más loco. No es un tema de decir estas son las noticias, bienvenidos, sino es un tema Ajá, de bromear por ahí. Recién ujú, entrevistamos ¿cómo se llama? Darío Castro de Verde ujú. 70. Recién entrevisté también a algunos artistas internacionales. Y ya no tienes que estar acartonado, ¿no? Claro, Sino que claro. tienes que hacerle una broma, preguntarle algo que tal vez no le guste, ser Ujú, ujú, disruptivo y todo, y más creativo. ujú. Es que ya hay un salto en la comunicación en sí, ¿no? Y eso Exactamente. es algo que también quisiera saber, cómo lo ha visto, o sea, qué incomodó en cierta manera la comunicación que hacía Alejandro, capaz en esta nueva que hay, el tema digital mismo, de los medios que aún no están formalizados, como Origen, por ejemplo, que es un medio Ujú. digital, pero sin embargo tiene la esencia y la escuela desde usted, pero también desde los otros profes también y de lo que uno ha visto y es corresponsable en información, pero hay otros y hay otras personas que también usan la tecnología como un tema periodístico capaz a tratar de informar lo que sucede, pero no es esa la esencia. ¿Cómo es ese salto? ¿Qué incomodó? ¿Qué dijo chuta y ahora? Sí ha incomodado, así como ayuda la tecnología, a mí me ha ayudado muchísimo. También incomoda y también afecta negativamente porque, por ejemplo, en aras de ese llamado periodismo ciudadano, Ujú, vemos que ya muchas veces cualquier persona con un celular puede transmitir una noticia falsa, ujú, las ujú, famosas fake news, sin ninguna responsabilidad. ujú. Y tú sabes que no hay casi nada de regulación en esos temas en redes sociales acá en el Ecuador. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad? Ujú, Si es que causas un desastre, tú habrás seguramente escuchado, tanto en las aulas como en la vida profesional, del caso de George Orwell, ¿no? La Guerra de los ujú, Mundos, ujú. donde también se hizo una Sí, adaptación sí. aquí en Guayaquil, donde se hizo tan bien el programa en vivo que la gente creyó que realmente nos estaban atacando los marcianos y la gente entró en pánico, por ahí hubieron heridos, muertos, Ujú. cuando la radio, tanto en New York, me parece que fue la original, como aquí en Guayaquil, que hicieron una adaptación, cuando dicen que todo fue una adaptación, en lugar de recibir aplausos, casi les queman. Claro. Entonces, ese es un claro ejemplo de lo que puede pasar cuando la información no es manejada adecuadamente. Peor hoy, que cualquiera puede. Digo Ujú. cualquiera no en el sentido peyorativo, sino que alguien que tal vez no tiene por lo menos los principios deontológicos de la verdad, de la corresponsabilidad, contrastar y demás, coge y difunde un chisme, un rumor, una mentira. Ujú. Entonces, por eso es que yo siempre digo, es mejor basarse en la información, no de los medios oficiales, porque aquello del oficialismo tiene que tener mucho cuidado, manejarlo con pinzas, pero sí de los medios, llamémosles convencionales.
y de los medios digitales serios, que sí hay, y hay muchos, pero así como existimos medios digitales serios, también hay de los otros y muchos. Sí, 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 eso también es un llamado también a que quienes estamos atrás de un teléfono y no haciendo comunicación, pero estamos consumiendo, es lo que se comparte, también lo que se lee y se genera alguna reacción y lo están compartiendo constantemente. Muchas veces hasta esas cosas son las que más virales se hacen, Exacto. más comentarios o más me gusta tienen, y ahí es cuando a veces uno dice, ya ahora yo estoy matándome aquí y surge otra cosa. Claro, pero tampoco podemos quitarle el mérito a quienes hacen bien las cosas. Claro, claro que sí. Y quienes lo hacen no necesariamente bien es sinónimo de eficiente o eficaz, ¿no es cierto? Te doy un caso clarito. Yo vi por esta maravilla de las redes sociales, me llegó un video, no sé por qué, de un influencer, no sé si llamarle así, de Zamora Chinchipe, bueno, de Zamora, en la provincia de Zamora Chinchipe, donde él decía, hola chicos, ¿qué tal? Vean, ahora ya, gracias al municipio, al señor alcalde, dame el nombre, decía, porque ahora ya tengo un jacuzzi afuera de mi casa. Y era un hueco que se había abierto porque no sé si le pavimentaron mal o algo a la calle. Y como llueve mucho, se llenó de agua. Y el hombre se metió. O sea, con la ropa y todo, se metió, le grababan y decían, gracias señor alcalde que estoy en mi jacuzzi. Y eso causó lo que no lograron ni los concejales, ni los medios de comunicación, muchos convencionales, al siguiente día fueron y taparon eso. Y fue el efecto del influencer. Claro, claro. Entonces hay gente que sabe hacerlo o que tal vez cumple los parámetros mínimos que les permitan ser eficaces. Alejandro Martínez es influencer. Creo que no. Un influencer creo que tiene 100,000 seguidores. Yo tengo, no sé, no me he puesto a ver, 6,000. Es que la diferencia entre qué es influenciar o por qué les llamaron así, youtuber. No, yo realmente en YouTube casi cero. El Facebook será por la generación a la que yo pertenezco. Me sigue dando mucho mejor resultado que TikTok e Instagram, por ejemplo. Claro. Pero no sé, te mentiría. Yo pienso que en Facebook tal vez tengo unos 6,000, 8,000 seguidores. En TikTok, no sé, unos 4,000. En Instagram es donde menos tengo, no sé, unos 3,000. Hablábamos del paso de la comunicación capaz convencional, lo que siempre se ha hecho a lo digital, y ahora estamos dando otro paso al tema de la IA, de la inteligencia artificial. ¿Cómo lo ve ahí en cambio? Porque también es de esta creación ya de la imaginación de quienes lo usan para hacer una noticia, para generar ahí un audio, una imagen, un video. Ahí viene, yo creo que la IA siempre debe venir de la mano con la ética. Entonces, siempre que la inteligencia artificial se maneje dentro de los parámetros de la ética, por lo menos, se pueden hacer muy buenas cosas. De hecho, yo lo hago. Sí, he visto que se está haciendo videos. Sí, videos, imágenes. Ya se está haciendo influencer. ¿Sabes que de hecho, sin querer, Facebook ya está monetizando algo de mis publicaciones? Pero fue más bien porque algún rato seguí un curso de inteligencia artificial, comencé a aplicar, publiqué y me dio algo de resultado. Pero sí quiero comenzar a trabajar eso de la marca personal, las redes sociales y demás. Pero yo creo, y por lo poco que he podido constatar, si tú utilizas la IA con ética, te va a ir bien. Porque imagínate lo que ha pasado en la Asamblea Nacional, y no solo una vez, donde hemos visto a nuestros parlamentarios, que son los que van a crear leyes, los que van a fiscalizar, leyendo un discurso y no se dan ni cuenta de lo que están leyendo, tanto que al final cerraban con lo que siempre te propone al final la IA, ¿no? ¿Te parece bien este discurso o quieres que cambie algo más? O sea, eso significa que no tienen idea. Por ejemplo, puedo decirte, no está bien que un comunicador social que esté optando por el periodismo deje de redactar y todo le encargue a la inteligencia artificial. Porque no está bien. O sea, y si no, ¿para qué te fuiste a quemar las pestañas 8 semestres o más? O peor, sacando una maestría además. Entonces yo pienso que sí, uno tiene que saber utilizar las herramientas a su favor, pero no confiarse de la IA. Una. Dos, y está comprobado y los mismos creadores de las inteligencias artificiales, llámense como se llamen, siempre te dicen que la inteligencia artificial, como es un modelo de aprendizaje, está supeditado a equivocarse. Entonces yo he visto, Vivi, medios
no voy a decir si digitales o convencionales, donde se refieren al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y todos sabemos que Donald Trump lo reeligieron y es presidente. Y lo que he visto es hace 2 meses. Entonces, yo digo, ya. Claro. O sea, el periodista o aspirante a periodista se confió. Dijo, pásame esta nota, no sé cómo le diría. Porque también uno tiene que saber de ingeniería en prompts. Si tú haces un buen prompt, te va a ir mejor. Pero no te puedes confiar totalmente porque siempre se va a equivocar la inteligencia artificial. Al menos en esta fase. No sé si a futuro. Pero en esta fase de la inteligencia artificial, sí hay muchos errores. Entonces, qué sé yo, si tú tal vez quieres pulir un poco más tu estilo periodístico, pero tú redactaste el texto perfecto, le puedes encargar. Si tú quieres mejorar tu edición, hazlo. Si quieres mejorar tu audio, hazlo. Pero también hemos visto que se ha utilizado para el mal. De hecho, un colega nuestro hace 6 meses, un poco más, no sé si tú viste, con inteligencia artificial le crearon un video diciendo cosas que él nunca dijo. Y todo fue con el objetivo de afectarle, ¿no? De dañar su imagen. Bueno, ¿ha estado involucrado en alguna vez un tema de la prensa escrita? Sí. También, no sé, editoriales, de opinión. Sí. Sí, lo ha hecho. Sí, también como reportero para El Heraldo, por ejemplo. He escrito para algunas revistas en Cuenca, también escribí. Me encanta escribir. También. Pero un libro tiene que escribir. Me encantaría. Cuando era docente en la universidad ya iba al 70% de mi libro hasta que me dijeron gracias. Y ahí se quedó. Espero retomar algún rato. Pero me encanta escribir, sin embargo, no sé, las cosas han ido dando de manera que me he dedicado más a la radio y a la televisión. Tuve un fugaz paso por Diario El Heraldo, por ejemplo, aquí en Ambato, donde me gustó bastante el tema. Y fue un tema donde me enfrenté a la realidad. Al poco tiempo de que me gradué, tal vez te pasó a ti, Vivi, igual que una cosa es lo que aprendes, y otra cosa es la realidad. No quiero decir con esto que mis queridos docentes, lo hicieron mal, pero siempre ya la práctica es otra cosa. Entonces, claro, a mí mis mejores maestros me enseñaron lo que es el lead, cómo hacer un titular, un sumario, el cuerpo de la noticia, cuál es la diferencia entre noticia y reportaje, qué sé yo. Pero cuando llegué al Heraldo, el jefe de edición, la persona a quien respeto mucho y que recibimos un reconocimiento con el Wilson Olivo, él me recibe y me dijo, ustedes ya, perfecto, entonces tenga. Me dio como 4 o 5 páginas de hojas de papel bond con fuentes. Fuentes que en mi vida había escuchado. O sea, uno siempre decía la alcaldía, la prefectura. No, eran fuentes que en mi vida. Entonces me dijo, ya, tenga, a partir de hoy usted me presenta 5 noticias redactadas, cada una con tantas fotografías de tantos caracteres. Y entonces de ahí es que dije, ¿por qué nunca me enseñaron manejo de fuentes? Sí, ¿por qué no me enseñaron cómo es el proceso investigativo? Entonces ahí me tocó, sí tuve bases de la Universidad Técnica, como te digo, en base a lo que mis profesores me enseñaron, comenzar a desarrollar. Pero era más tiempo y todo, y luego me dijeron, vente acá, te pagamos más en radio. Gracias. Relaciones públicas, alguna institución, no sé, cartera de Estado, ministerio, el mismo municipio, capaz del gobierno provincial que esté involucrado desde ese lado de las relaciones en las instituciones. Sí, bueno, yo no sé si relaciones públicas, creo que sí es parte de, pero he sido director de comunicación en la gobernación 3 veces, en la Cámara de Comercio de Ambato, en la Cámara de Industrias de Tungurahua. Por mencionar algunas cosas, manejé las relaciones internas de Unimax cuando yo trabajé para ellos hace tiempo. Entonces, claro, yo les prefiero ver como director de comunicación sin desmerecer a las personas que hacen relaciones públicas, pero desde mi posición como comunicador era una herramienta el tema de las relaciones públicas. Supongo que un relaciones público dirá lo mismo, ¿no? Para mí es una herramienta la comunicación, pero por mi preparación yo hacía uso como una herramienta de las relaciones públicas, donde sí, es muy bonito. Una de las mejores experiencias fue haber hecho una donatón, así le pusimos el nombre, en la época de la pandemia, cuando con el consorcio de cámaras de Tungurahua, que era la de comercio, industrias, el centro agrícola y todos los gremios, logramos reunir esfuerzos para que la gente done dinero con el objetivo de dotar
al Hospital Ambato de pruebas de COVID. ¿Te acuerdas que no había? No había. Había escasez, entonces con eso pudimos ayudar mucho, pudimos ayudar en muchos otros estamentos y también es algo muy bonito, pero que a mí me presenta un reto, un reto adicional. Porque como casi toda mi vida he hecho periodismo, siempre que he redactado he tratado de ser lo más imparcial, lo más objetivo posible, formar si es una noticia, saber la estructura, cómo va y todo eso. Pero en cambio cuando vas a dirección de comunicación, ahí tú sabes que ya no tienes que ir a 2, 3, 4 fuentes, ¿no? Sino que la información se origina en tu institución. Tú la generas tal cual y obviamente es una dinámica un tanto distinta. Claro, y tú ves si le dices la verdad o la mentira. Sabes que siempre hay que decir la verdad y es uno de los aprendizajes que tuve, porque si tú vendes mentiras, tarde o temprano se caen. Claro. Los únicos, y todavía no me he metido de lleno en la comunicación política, pero los únicos que logran manejar las mentiras, maquillándolas de verdad, son los que están, no siempre, no todos, pero son muchos de los que están en la política o politiquería. Y es que hay diferentes tipos también en ese tema. Yo estuve, bueno, en un tema político también relacionada por ahí y había esto de el periodismo negro y que ni sé cómo y yo así. ¿Por qué? Sí. Y es como complicado, ¿no? Claro. Y esto viene de hace siglos. Pero esas estrategias genera, bueno, en mí como personalmente, capaz ya como Viviana, como que un conflicto y decir como que no, eso no estoy de acuerdo, pero ya es algo como personal. Claro, porque bueno, por ejemplo, cuando yo trabajé con los gobernadores, estábamos obligados a decir la verdad. Porque era fácilmente comprobable, porque eran autoridades puestas, ¿no? Representantes del Ejecutivo. Pero, por ejemplo, un candidato. Claro. Muchas veces el candidato te ofrece lo que sabe que no va a cumplir, pero sabe que le puede ayudar a llegar. Entonces no ha hecho mucha comunicación política. Política, no mucho. Y estar ofrecimientos en la política. Sí. ¿Perdón? Y estar ya como esos ofrecimientos de Alejandro, queremos que sea concejal, venga a ser asambleísta. Sí. Y no. No era el momento. Ya. Yo creo que ahora sí. Ahora sí está. Sí, pero todavía no ha llegado la oferta adecuada. He recibido algunas, ¿no? Pero la que más me acuerdo fue un domingo. Ya. Para colmo iba a tener una reunión familiar la noche anterior que se alargó hasta la madrugada y como a las 8:30 de la mañana escuchaba un pito fuera de mi casa y toda la familia durmiendo. Y me llamaban al celular, como estaba cansado no contestaba, pero fueron tan insistentes que contesté y este personaje político me dice: Alejandro, estoy fuera de su casa, venga con su cédula. Entonces, como estaba dormido, digo, qué raro, entonces bajé con mi cédula en la mano. Y ahí es como que me doy cuenta y digo, ¿qué hago? ¿Para qué quiere mi cédula? Me dice, vamos, súbase al carro, ahorita le voy a inscribir su candidatura como primer candidato a concejal. Entonces, un ratito. Entonces, ahí me desperté y le dije, a ver, pero hay que ver condiciones, ¿no? Porque claro, el hecho de que un partido te respalde, que antes era mucho más necesario. Recordemos que ahora no es necesario que te afilies a un partido político, por ejemplo, para ser candidato, pero en ese momento sí. Entonces, había que decir, mire, yo no voy a hacer ahí no había el término levantamanos, que ahora es muy... Pero yo le decía, mire, o sea, ustedes me van a apoyar, me dan la primera candidatura, pero si yo estoy en desacuerdo, yo me mantengo el derecho de no votar a favor, discutirlo y todo. Entonces me dijo, no, necesitamos el voto ciego. Luego les dije, bueno, yo tendría que dejar el periodismo. Me dijeron, sí. ¿Y de qué vive mi familia? Ya es tu problema. Entonces dije, no puedo hacer. No está en las garantías. Claro. Luego recibí otras ofertas. No, la verdad, en ese momento no era, como te digo, el tiempo. Pero yo creo que ya con el tiempo nos va madurando y ya pienso que ya. Pero he tenido un par de conversaciones, no se ha concretado nada, porque tú sabes que hay que ver las posibilidades de ganar, de poder servir bien, de no simplemente ir a perder tu tiempo y tu dinero en una campaña que tal vez pierdas. Que bueno, todos asumen ese riesgo, pero por lo menos tienes que apuntarle siempre a ganar. Y es perceptible, en realidad todo puede cambiar con algo que sucede alrededor y eso ya es lo que muchas veces no vemos.
En el tema ya de familiar, ¿cómo es ese involucramiento? Las veces que capaz ha tenido que irse o no estar por el tema de la comunicación, el periodismo, ¿cómo lo ha visto su familia, su hogar? Capaz desde los padres, pero también ya formando un hogar. Bueno, mis padres siempre me apoyaron, no, nunca tuve problema. De hecho, mi madre es un amor, creo que todas las mamás Orgullosa. son unos amores, sí, al punto que, claro, tú cuando empiezas, no sé si te ha pasado, y cuando yo empecé en radio, por ejemplo, las primeras, bueno, no en radio, sino en estas cabinas, ¿qué te decía? Ujú, Las primeras grabaciones donde escuchaba mi voz me horroricé, decía, qué fea voz que tengo, no me gustaba. Traté de mejorar, luego entré a Radio Hola que te comentaba, me grabé un cassette, le hice ujú, escuchar a mi madre y para mí sonaba horrible. ujú. Mi mamá me decía, qué hermosa voz, mi hijo, qué lindo, qué bien, te felicito. Entonces, de esos ánimos que te dan Claro las que. mamás, solo ellas, ¿no? Y los papás, obviamente, que te dan ganas de seguir. Sabías que que tenías que mejorar mucho, pero por lo menos sabías que ya había una base, ¿no? Mm, Entonces, luego mi primer matrimonio fue donde más viajé. Yo estuve en Brasil, estuve en Argentina, en Chile. Y claro, tú sabes, son viajes de 3, 4, 5 días. Siempre me apoyaron, ¿no? No, eso sí, no puedo mentir y decir que no tuve apoyo. Siempre recibí ese apoyo. En mi actual relación no he tenido la oportunidad de viajar, pero eh, igual. Por ejemplo, el hecho de estar aquí ya. De hecho, mi señora me vino a dejar aquí afuera. Ah, Así que sí. siempre hay ¿Y el por qué apoyo. no entró? Tenía que hacer otras cosas. ¿Por qué no entró? Antes has tenido otra entrevista de hablar así tan profundamente de muchas cosas. Sí, O estoy en la primicia. Dígame una primicia, entonces. pregúntame. Es que lo que pasa es que es tan chévere y a mí me encanta ver a mis estudiantes ya así como tú, ya en la Ujú, práctica y desenvolviéndose bien. Andrés Almeida, no sé si te ujú, acuerdas, él fue de los primeros que me entrevistó con Ciudad Guaitambo. ujú. Estoy hablando hace muchos años. Luego Claro. otros, de La Gentileza, amigos. Fabricio Valencia también maneja un podcast. Me dijo que por estos días me iba a invitar. Ujú, Pero lo chévere es que cada cual tiene su estilo. ujú, Por ejemplo, con Andrés me acuerdo que jugábamos cartas mientras me ujú. entrevistaba. Contigo, por ejemplo, es la primera vez que hablo de temas familiares. Ya. Generalmente no me han preguntado de Ok, temas ok. familiares. Te estoy dando estas premisas. Muy bien. No sé qué tiempo está mi querido Mate para saber más o menos cuánto vamos. Ya creo que Ah, ya estamos en 1 hora. Wow, se nos ha ido el la tiempo, mi volada. querido. Así es, pero bueno, yo creo que ha sido muy necesario porque es importante conocer también la comunicación desde el otro lado, desde Sí. quienes la hacemos también y la responsabilidad que tenemos al momento de tener un micrófono y que sea como replicado en otras generaciones o también en otras personas que lo están realizando Ujú. y que lo hagan de la mejor manera. Para mí ha sido importante también poder tenerlo y yo sí quería ahondar el tema antes de irnos de ese premio. ¿Cuántos reconocimientos más usted ha podido obtener por el tema mismo de comunicación del periodismo? Pero este en específico último que lo dio la Unión de Periodistas de Tungurahua. También quisiera saber si forma parte o qué pasa con el Colegio de Periodistas, si forma parte de allá o se ha involucrado también en este sentido. Pero el reconocer también la trayectoria y esta labor que por muchos años la ha realizado y hoy pudimos ver que son en todas las ramas en realidad de la comunicación, del periodismo y que ha sido con ese esmero y esa pasión y el amor que uno le pone a lo que hace, pero el tratar también de generar buena, no sé, cercanía, confianza, que es lo más importante con las personas que nos escuchan o nos miran y que crean también en que sí hay también o habemos personas que queremos eso, ¿no? Ujú. Buscar desde este lado de informar y ver lo humano también, bueno, sin vergüenzas. Busca hablar sin vergüenza, Exacto. pero también de conocer lo humano de la otra persona y cómo llegó a escalar a lo que es capaz. Tenemos muchos invitados que hablan de su vida, pero de lo duro, lo difícil que ha sido, pero también los logros y eso es bonito saber. Queremos conocer esa Ay, parte. para mí fue, yo escribí una frase en mis redes cuando publiqué un video, me parece que era de este homenaje
que recibimos, o reconocimiento más bien dicho, de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo de Tungurahua, que decía, es una caricia para el alma. Porque eso fue para mí. La verdad es que gracias a Dios sí he recibido algunos reconocimientos del Comité Permanente, del gobierno provincial, de los que me acuerdo, pero este de la ONP para mí significa mucho. Em, Tal vez por todo, por el contexto, con quienes compartí este reconocimiento. Fuimos 4 personas: Patricia Salazar, una gran periodista de CEPA, viene de una familia de periodistas, de radiodifusores; Wilson Olivo, de quien te hablaba, editor del Heraldo muchos años, una de las personas que estuvo al frente en los mejores tiempos de Diario El Heraldo; por supuesto también Jorge Jácome, ha sido mi compañero en radio, en la docencia universitaria. Él también tiene mucha trayectoria, mucha experiencia, creo que en todos los ámbitos de la comunicación social. Las mejores cartas de presentación, y estar yo también junto a ellos, para mí ha tenido mucho peso. De hecho, me emociona este momento que estoy hablando, mi corazón se altera un poquito, es porque la verdad me alegró mucho. Me dijo, fue como un mensaje que llegó en el momento exacto de mi vida, donde necesitaba que alguien me diga, vamos, lo estás haciendo bien. Y llegó justo cuando me llegó un mail o me llamaron. Lo recibí con mucha humildad, pero también con mucho cariño, con mucho orgullo, porque hay veces, ¿no? Y respeto mucho. Porque ahora se dan reconocimientos sin mirar esas cosas. Donde reconocen a 40 personas. A mí me pasó una vez, nos invitaron a todos, creo, los comunicadores o afiliados a una entidad que nos iban a entregar reconocimientos, ¿no? Pero resulta que cuando yo llegué esta noche, me encontré con muchos ex compañeros de la universidad que no ejercen la comunicación social y recibieron un reconocimiento, y ellos también se reían, me decían, mira, pero gracias, gracias, no he hecho, pero entonces hay que saber también cómo hacer este tipo de cosas, tal vez darle otro nombre, pero yo creo que un conocimiento, un reconocimiento, un homenaje es algo que tiene que sustentarse. Entonces, como te digo, Wilson Olivo, jefe de edición del Heraldo, periodista de CEPA de muchos años, Patricia Salazar, Jorge Jácome. Entonces es cuando uno puede decir, ya, vamos bien. Pero no, tampoco desmerezco el hecho de que se entreguen sendos diplomas a muchísimas personas que, sin saber si están ejerciendo o no, porque tal vez ese sea una invitación para que esta persona diga, me dieron un diploma, tengo que ejercer mi profesión. Claro. Que es un compromiso de los buenos. Claro, y es el hecho también de que el esfuerzo y todo lo que se ha hecho también tiene ese valor, y me parece importante que lo menciones desde el lado del sentimiento y la emoción, porque ese es el aliciente para que lo siga demostrando, y eso es lo que nosotros queremos también. Por decirte, tú nunca vas a escuchar que se entregue el premio Eugenio Espejo a 40 personas que tal vez no han hecho investigación, o el premio Pulitzer. Es porque tal vez o justificaron o participaron o presentaron sus ponencias, sus trabajos. Entonces yo creo que eso le da más valía. ¿Qué le falta a los comunicadores, a los periodistas aquí, sobre todo en Ambato, en Tungurahua, para seguir saliendo? Porque, bueno, yo también soy crítica muchas veces, y yo creo en el contenido también y en la producción, y yo muchas veces no he visto eso, el contenido y la producción. ¿Qué le falta? ¿Cuál es quizás ese mensaje que podremos darle a los colegas también, capaz que nos estarán mirando, para que tengamos un plus o algo innovador en cada cosa que hacemos? Leer y escribir más. Esa es la base. Periodista que no devora libros, periodista que no escribe por lo menos 5 páginas diarias, es que se está descuidando. Les invito a hacerlo, no hay que olvidar eso, porque eso también estimula el neocórtex, y además mientras lees y escribes vas procesando información. Actualizar nuestros conocimientos constantemente, y ahí sí las cosas tienen que ser dichas. Reconozco el esfuerzo de la ONP y también del Colegio de Periodistas, específicamente Carlos Freire. Y lo digo con nombre y apellido. Él siempre ha estado pendiente desde hace muchos años de traer a varios de los mejores expositores del periodismo, incluso a nivel internacional. Hace un par de años trajo a alguien de CNN, se me va el nombre en este momento,
nos ha traído a Andrés Carrión, a muchos periodistas, a Fabricio Vela, Mateño, pero que es un periodista con carácter nacional. Entonces, me parece que es muy bueno lo que hace Carlos. Tal vez el siguiente paso es lograr seminarios o talleres, porque claro, pero yo lograr entiendo, la asistencia también la y la asistencia, permanencia, porque sí, no siempre vemos también el aforo de los periodistas o comunicadores que sí. necesitarían capaz ese Sí, sí, sí. conocimiento. Y no es fácil, y yo le entiendo a Carlos porque, o sea, por un lado, y le admiro mucho porque él tiene los contactos, no sé cómo lo hace, pero logra los contactos. Rincón es el periodista de CNN, se me va el nombre, que lo trajo hace un tiempo, pero también yo creo que es una infraestructura la que se necesita, donde no sea solo Carlos, sino que Tengan logren más personas. más personas y una infraestructura que permita, y ahí sí, y estaría súper bien, donde se cobre, tal vez, obviamente, ojalá no sea muy caro, pero por verdaderos seminarios y cursos donde nos estemos capacitando constantemente. Porque, por ejemplo, si yo soy periodista y quiero actualizar mis conocimientos y resulta que me abre un seminario en Quito, significa que tengo que pedir permiso en mi trabajo y tal vez no me lo den o tal vez me descuenten. Entonces es mucho más difícil, pero si lo logran aquí en Ambato, viendo la convocatoria que tiene Carlitos cuando vienen periodistas de otras provincias, eh, dar un paso más, porque son chéveres las charlas que dan las personas que ellos invitan, pero son charlas donde cuentan de sus anécdotas, su experiencia, pero lo que uno a veces está ávido es de, como cuando éramos estudiantes, ir y aprender. Que Rincón de CNN me diga, a ver, loco, la investigación se maneja así, estos son las aristas por donde tienes que manejar, no sé, incluso algunos tips claves en base a su experiencia, un pasito más, pero Carlos Freire está haciendo muy buen trabajo. Muy bien. ¿Has sido invitado alguna vez a dar una charla o conferencia como esas? Sí. Algunas veces aquí en Quito, en Cuenca, también un tiempo viví en Cuenca, ahí también hice radio, y ahí he dado en universidades, también en gremios, instituciones que trabajan con jóvenes. Me he invitado aquí a colegios, al Nuevo Mundo, a la Atenas, justamente a Y ya dar la le van a charla de la vida invitar, del le periodista. cuento también, no Bienvenido. sabía, no le dije cuando iniciamos, pero aquí el Mateo, que es el de producción, tiene un Chévere. club de periodismo. Ah, genial. Y acá está uno de los chicos Magnífico, que qué forma bien. parte. Sí. Entonces ahí también están iniciando, han tenido, bueno, no iniciando, ya tienen su tiempo, pero también están trabajando en ese sentido. Entonces por ahí también capaz podría darles unos tips a los muchachos que están Claro, con mucho ahí gusto, claro que sí. Será un honor. empezando y aprendiendo sobre la comunicación. Claro que sí. Ese último mensaje, mi querido profe, se me quedan 1000 preguntas en mi cabeza. Y 1000 respuestas. Para un segundo podcast, el segundo parte 2, Reloaded. como saben decir. Ese último mensaje, mi querido profe, a la ciudadanía, a los colegas y demás, porque es parte también de invitarle, quiero mencionarle que era también la conmemoración del Día del Periodista Ecuatoriano. El 5 de Entonces, enero. exactamente, que también es una conmemoración que gratifica la labor, ¿no? que realizamos. Entonces, ese mensaje final. ¿Para el público o para los Para comunicadores? todos. En división. Yo llamo mucho a la lectura a todos, porque hay veces que nos quejamos, decimos, la ciudad está mal, la provincia está mal, el país está mal. ¿Quiénes ponen a nuestros gobernantes? Nosotros, con el voto. Pero ¿cuántas veces usted ha revisado el plan de trabajo, la propuesta de tal o cual candidato antes de votar por esa persona? Entonces volvamos los ojos de ese hábito de la lectura para que podamos escoger bien, podamos poner a las autoridades que van a hacer el trabajo que la ciudad, la parroquia, el país, la provincia se merecen, y veremos cómo esta utopía poco a poco se comienza a convertir en realidades, en mejores condiciones de vida para todos. Y obviamente seamos buenos. Primero hay que ser personas, luego profesionales, por supuesto, luego el mejor en tu oficio, el mejor en tu labor, pero primero hay que ser personas. Yo creo que cuando eres buena persona ya tienes más del 51% avanzado para el resto. Muy bien, muchísimas gracias, mi querido Alejandro, por todas esas palabras, por todo lo que nos ha podido mencionar en esta casi más de hora que hemos
estado charlando y pues espero tenerle nuevamente en un espacio como este, hacer más cosas en comunicación porque las ideas fluyen y existen. Capaz también muchas veces no se encuentra el medio, el camino para realizarlo, pero esperemos poderle tener. Muchas gracias. Para mí será un gusto, Vivi, te felicito a ti, a los chicos de aquí del equipo de producción. La verdad es que este tipo de espacios son muy, muy bonitos, muy necesarios. Veo que tienes entrevistados de toda índole. Veía que entrevistabas a mi querido amigo Pablo Poveda, a Freddy Castillo, que es un artista muy reconocido. Entonces, justo, o sea, uno tiene que dar cámara y micrófono no solo al oficialismo, a la autoridad, sino, ¿por qué no?, a los trabotas que está ahí rompiéndose la espalda para llevar el pan del día. ¿Por qué no a la persona que tal vez con un perfil bajo, pero está haciendo un mejor trabajo que los figuretis y que están haciendo cosas buenas? Y hay que estimularles y darles esos espacios para que la gente también vea en ellos un ejemplo. Y eso es lo que hacen ustedes, los Sinvergüenzas. Gracias, Vicky. Muchísimas gracias, querido Alejandro. Justamente eso es, bueno, Sinvergüenzas ha tenido sus etapas y sus procesos, pero así es, dar la voz a quien no tiene capaz el espacio necesario para poder mencionar lo que viene haciendo, realizando, y también a los que capaz dicen, no, nunca me van a entrevistar, o ¿por qué deberían, no? Claro, una vez estuve haciendo un trabajo en el Banco Pichincha, aquí en Ambato, y miraba la labor de las personas que están en la caja. Y dije, voy a invitar a un chico de la caja. Entonces le dije que si quería venir y le invitamos y, o sea, conocer qué hace un cajero, qué siente el cajero estando ahí, la gente que viene está apurada en los cobros cuando se equivoca en cortar el dinero. O sea, un tema muy interesante. Exactamente, entonces fue muy, muy lindo desde ese lado. De ahí han habido muchísimas más personas y las seguirán habiendo para invitarles. Pero bueno, llegamos a nuestro último minuto, al cierre de este programa. Recuerden que somos Sinvergüenzas, nos encuentran en todas las redes sociales de Instagram, Facebook, TikTok y YouTube, en donde verán los otros episodios también que ya se han llevado a cabo y si los quieren rememorar, y también estará en estas plataformas para que lo puedan mirar. Y bueno, saben que somos también parte de Origen Periodismo con Raíz, del medio en donde nos están reproduciendo. Muchas gracias, Epicentro Informativo, y de igual manera a Creatividad by Salomé Flores por el apoyo y todo lo que realizan. Mateo, muchas gracias también por la producción y que sigan cumpliendo sus objetivos. Esa es parte de... Ahora sí me despido. Muchas gracias. Gracias, Adiós gracias a ustedes.